Hoy nosotros hablamos de estadísticas, cuántos somos en República Dominicana, de qué manera estamos creciendo. Además, cifras que son importantes para la vida nacional y para tomar decisiones importantes a futuro. La directora general de la Oficina Nacional de Estadística está con nosotros, Miosotis Rivas, y le acompaña Francisco Cáceres Ureña, que es el director de Censos y Encuestas de la Oficina Nacional de Estadística. Están los que deben estar. Buenos días a los dos, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Encantada de estar con ustedes aquí. Comencemos por preguntarle cuántos somos, de verdad. Ya, bueno, según los resultados, ¿verdad? De informe general que la semana, el mes pasado, ya 2 meses, porque ya hoy agosto primero, pusimos a difusión, arroja una población de 10.7 millones de personas, en habitantes en la República Dominicana. Ese fue el dato. Recuerden que nosotros en agosto del año pasado dimos primero una cifra preliminar que pusimos a la disposición los volúmenes de población, luego un informe básico y ya entonces en junio de este año ese informe general que aparte de dar información sobre la población total, también presentamos caracterización, ¿verdad?, de esa población en materia de edades y también información sobre las viviendas y los hogares en la República Dominicana. El censo terminó como proceso de recolección de documentación, pero ¿cuál sería la hoja de ruta una vez se estén procesando? Ya ustedes han dado algún informe preliminar, pero ¿cuál es la hoja de ruta futuro de todos los entregables que genera un censo de esta naturaleza de población, para poder uno ir viendo, digamos, cómo vamos evolucionando? ¿Cuáles son los hitos de entrega de información que tenemos por delante? Sí, ciertamente, como señala la directora, se entregaron los volúmenes caracterizados por sexo y edad a nivel de provincia, municipio y distrito municipal, y a partir de ahora entonces se comienza a entregar a la población los resultados por temas. Esa es una forma muy práctica y al mismo tiempo útil. Se va a entregar ahora próximamente un segundo volumen ya grande con información de las viviendas y los hogares, con sus características, los atributos de la vivienda que son tan importantes en materia de políticas habitacionales, pero al mismo tiempo los servicios de que dispone para las políticas de saneamiento básico y políticas de salud, porque el entorno de la vivienda está altamente relacionado con la salud. Luego se procederá a publicar un informe sobre las características demográficas propiamente de la población, los arreglos familiares, entre otros, y las características de la dinámica demográfica, mortalidad, fecundidad, migración. Y así se continúa, porque un censo es una máquina que no se apaga. Cuando no se está planificando, montando y levantando, se está procesando y divulgando la información. Sí. Entonces queda para largo todavía. Sí, y yo quiero decir también ahí apuntar que aparte de estos informes que, por ejemplo, lo hemos puesto a la disposición primeramente digital, el informe general, va a salir una publicación impresa, pero también hemos puesto a la disposición del público otras formas de difusión de estos datos, las tablas normales en nuestra página web, pero un geoportal estadístico que te permite ver entonces en todo el territorio, en algunos datos, por ejemplo población, compararla desde el 1920 para acá, temas de densidad poblacional e inclusive llegar hasta el tema de territorio en el distrito municipal. Entonces es una herramienta bastante interesante porque te permite ir viendo por capas diferentes informaciones en función entonces de los diferentes censos que se han realizado en el país. A propósito de irlo presentando por tema, la semana pasada se dieron datos que te remiten a los embarazos en adolescentes y a las uniones tempranas. Se quiso vender como positivo. Digo que se quiso vender porque realmente si bajó de 42.000 a 24.000, pero sigue siendo preocupante. Pero la pregunta mía va, eso se hizo en un acto. ¿Ya comienzan a correr alguna política pública sobre la base de esos datos? Y si puedes refrescarnos esos datos. Sí, mira, yo creo que lo más importante, y yo siempre lo repito eso, a la ONU le toca levantar los datos, la ONU no hace política pública, ¿no? Y esa información se pone a la disposición y se levanta con una rigurosidad
científica, independiente, inclusive, aunque no se crea de lo que es el resto del gobierno. Pues es una unidad muy técnica, es una institución bastante técnica. En el caso específico de embarazos adolescentes y uniones tempranas, pero sobre todo embarazos adolescentes, nosotros analizamos información en base a los registros administrativos que nos proveen dos instituciones principales. El registro civil por un lado y por el otro lado también el Servicio Nacional de Salud. Entonces son dos fuentes diferentes de información y es importante que la gente conozca que, por ejemplo, en el caso de el registro civil es un hecho que ocurre y se va y se registra. En el caso de los hospitales, pues es un hecho que ocurre, pero que no necesariamente va y finaliza en un proceso de registro, y por eso a veces inclusive las fuentes son diferentes, pero tanto de registro civil como de Servicio Nacional de Salud, nosotros lo que hemos visto es una reducción. De hecho, en el primer trimestre del año 2024, en el caso de embarazos en adolescentes, comparando marzo de 2024 con enero-marzo de 2023, existe una reducción del 26% en este primer trimestre. Hay que ver cómo va a terminar el año, pero de hecho entre el 2023 y el 2022 hubo una reducción también alrededor de un 10% en el. O sea, esto quiere decir, o sea, nosotros no estamos analizando la política pública en sí, o sea, no estamos yendo a levantar eso, pero te está diciendo que hay algo diferente entonces que se está haciendo porque estás viendo una reducción de esa información. En la rueda de prensa con los resultados que ustedes dieron hace un mes y pico, se habló de una tasa de omisión de un 20% más o menos. Sí. Y ustedes mismos decían que es bastante alta, incluso que es la más alta desde que se comenzó a medir esa variable. Lo que no queda claro es como las causas, a qué se debe eso, si ha habido una revisión. E incluso ustedes también hablaban como de otros países, como si fuera un fenómeno global que estaba ocurriendo. Sí, hay muchas razones que llevan a la omisión censal. Hay aspectos que tienen que ver con el propio censo, pero hay otros que son externos al censo. Los problemas de seguridad hacen con que cada vez es más difícil tener acceso a las viviendas, a los hogares, porque las personas, por razones naturales, tienen sus mecanismos de prevención. Y eso no es un problema de la República Dominicana, es un problema mundial. Hay otros aspectos. En el caso de la República Dominicana es la tendencia a que los arreglos familiares cada vez son más pequeños, que la fecundidad ha bajado enormemente, y resulta que si son dos miembros en el hogar y llega el momento en que van a tocar las puertas para empadronar, están trabajando los dos, o uno está trabajando y otro está estudiando. Entonces el censo se levanta en horario hábil, ¿no? Y de repente esas personas llegan ya a una hora que no es prudente ir a tocarle. Eso le ha pasado a todos los países de la región y obviamente eso ocurre en el mundo Y entero. no es una distorsión, una quinta parte no censada. Definitivamente sí lo es, solo que en este caso la Oficina Nacional de Estadística hizo lo que tenía que hacer. Claro. Levantó una encuesta de control de cobertura precisamente destinada a medir esa omisión, de cuánto fue y dónde fue. Y eso permite, a través de metodologías demográficas, medir esa omisión y hacer el completamiento que hay que hacer de manera transparente. ¿Hubo una división, hogares cerrados, difícil acceso, o hubo alguna falla en la cobertura? Yo creo que, como decía Fran, hay una combinación de varias cosas y también respondiendo a lo que tú comentabas del fenómeno a nivel internacional. Ayer mismo Chile finalizaba su censo que tuvo que extenderlo, planificado para 4 meses, tuvo que extenderlo a 5, bueno, uno más, pero por el mismo tema. Y de hecho nosotros estamos para la semana que viene compartiendo con ellos la buena práctica de la encuesta de cobertura. Hay una combinación, o sea, hubo hogares que no abrieron sus puertas, ¿verdad? Nosotros planificamos para llegar al todo el territorio nacional, pero tú estás teniendo también una situación que antes tú tenías una población que el censo era un día, había un toque de queda, tú llegabas, todo el mundo estaba en su casa. Hoy en día no, tú pasas 2 y 3 y 4 veces por una vivienda y la gente está trabajando todo el día. Entonces, yo siempre digo el caso mío, si no fuera porque coordiné,
¿verdad? Que iba a estar ahí en mi casa, que me iba a quedar porque vivo sola, nunca me hubieran encontrado, porque yo llegaba a la Oficina Nacional de Estadística a las 5 y salía a la 1, de las 5 de la mañana y salía a la 1 de la mañana. Entonces, no me hubieran encontrado en mi casa si yo no hubiera estado ahí. Y no es que yo tenía una situación particular, pero pasa que entonces tú no tienes al informante clave, que es el que tiene que dar la información, porque no es cualquiera, tenía personas de 18 años o más las que tenías que encontrar en el hogar para que proveyeran la información del hogar. ¿Esa encuesta de cobertura ya ustedes tenían decidido hacerlo o lo hicieron porque notaron que había una omisión significativa? No, la encuesta de cobertura estaba planificada desde que se planificó el censo. Lo que hicimos sí fue ampliarla, o sea, vimos que, porque eso es una de las cosas que yo creo que fue interesante con el tema de la tecnología, ¿verdad? O sea, al haber estado con dispositivos móviles nos permitía ver entonces un poco cómo iba estando la cobertura, y entonces decidimos que para mejorar esos datos que nos arrojaba todo el tema del levantamiento, la encuesta de cobertura entonces tenía que ir un poco más, y sobre todo para dar seguridad a instituciones como las alcaldías, ¿verdad?, que reciben recursos a partir del levantamiento del censo. Tú tenías que darle una garantía de que lo levantado es de calidad, ¿verdad? Y nosotros llegamos a hacer una encuesta que ha sido la más grande que se ha hecho en la República Dominicana y que llegó hasta en unos 5 provincias que nosotros habíamos comentado desde octubre que iban a ser complejo el levantamiento, hasta el nivel del distrito municipal calcular entonces esa tasa de omisión. ¿Qué permite eso? Que ya yo no hago un prorrateo nacional de la omisión, sino que asigno y ajusto en base a lo que fue la omisión específica de cada territorio en particular. El número del censo, hay muchas sociedades que tienen un serio desafío en materia de población, sobre todo en Europa, el de envejecimiento, de crecimiento, pero para muchos fue sorpresa el número que arrojó el censo, que es una fotografía en definitiva. En términos estadísticos, deberíamos preocuparnos como sociedad por, digamos, por lo que se proyecta en lo adelante en el envejecimiento poblacional. Deberían haber políticas públicas que motiven, digamos, ir más allá de la tasa de reposición natural de la sociedad. ¿Cómo se perfila eso? Mire, realmente ese es un tema súper importante. Europa en este momento está resolviendo su problema a través de la inmigración. Si Europa no es capaz de reproducir su propia fuerza de trabajo, porque la mortalidad es más alta que la natalidad, si lo quieren ver del otro lado, la natalidad es más baja que la mortalidad. Y eso hace con que la población tienda a reducirse en el tiempo. Pero eso no solo pasa en Europa, pasa en el mundo industrializado. Japón pierde 1 millón de personas al año. En 10 años habrá perdido 10 millones de personas. Y esa tendencia es aumentar. Al cabo de un tiempo no será 1 millón que perderá al año, será más. ¿Qué va a pasar en Europa cuando los países del tercer mundo también entren en su proceso, completen su proceso de transición demográfica y la población empiece a no crecer y su capacidad de exportar mano de obra hacia Europa se haya reducido? Ese es un desafío mundial. En el caso de la República Dominicana, para que tengan una idea, en 1960 solamente el 3% de la población tenía 65 años o más. En este momento es 3 veces eso. Es el 9.2% de la población. Y hay provincias como Santiago Rodríguez donde es el 14%. Entonces, ¿qué desafíos plantea eso? Muchísimos. Hay que pensar no solo en lo que tiene que ver con el sistema previdenciario en sentido general, jubilaciones, sistema de salud especializado para personas adultas mayores, pero no solo sistema de salud, una sociedad amigable para los adultos mayores, las calles, la ciudad, la vivienda. Hace 40, 50 años atrás, la vivienda privilegiaba los espacios sociales, sala y comedor, porque ahí era que estaba la familia que tenía 5 o 6 hijos. Hoy día no. La tasa global de fecundidad hoy apenas supera los 2 hijos por mujer, 2.3 hijos por mujer. Entonces, eso implica que hay que cambiar el paradigma de la arquitectura habitacional, porque ya no se necesitan salas y comedores grandes, pero sí se necesitan baños grandes y cocina grande, porque la abuelita va a seguir cocinando.
y las personas al envejecer nos volvemos más torpes. Entonces, ella necesita una cocina más grande para no pegarle con el codo a la olla que está hirviendo porque se hace daño. Y en el baño necesita espacio para poner agarradores y otro tipo de aditamentos que le permitan una vida más llevadera. Y eso significa que las escuelas de arquitectura tienen que modificar el paradigma del diseño habitacional. Y la urbanística tiene que diseñar los sistemas de acera, de arborizado, porque Para los personas abuelitos van envejecientes, a claro. caminar y necesitan caminar. Todo lo que impacta una cifra. En República Dominicana, en el 2010 éramos casi 10 millones de personas, 9.5, 8, y ahora somos 10.7. Siete. No es mucho lo que creció República Dominicana en 12 años, más de una década. Claro. ¿Es el número que debió crecer? ¿Es la cifra que se esperaba? ¿Cuál es la tendencia que lleva República Dominicana en cuanto a población según lo que ha arrojado el censo? Claro, es que las sociedades están en transición demográfica. Europa ya la completó y empieza a regredir. El tercer mundo, en una gran mayoría de países, está en el proceso hacia la transición. ¿Sí? Se reduce la fecundidad. Para que tengan una idea, a mediados de la década de 60, una mujer durante sus 35 años de vida reproductiva tenía en promedio 8 hijos, que es lo que se llama el máximo biológico. En este momento está teniendo poco más de 2. Y eso implica que el ritmo de crecimiento de la población se ha ido reduciendo. A mediados de la década del 60, la tasa de crecimiento medio anual de la población era 3.5%. Es decir, por cada 100 habitantes se agregaban casi 4. En este momento la tasa de crecimiento es 1.1. ¿Por cada 100? Por cada 100 se agrega una persona al año. Entonces, y esa es la tendencia a nivel generalizada en el mundo. Pero también yo creo que una de las cosas que una debería hacer es como hacerse la pregunta al revés. O sea, ¿cuáles fueron las políticas públicas que una entiende que se hicieron activas para que la población creciera? O sea, porque si tú estás esperando un crecimiento de la población, muéstrame cuáles fueron todas las políticas públicas que se destinaron a que la población creciera y que hoy la población no creció. No tenemos eso. O sea, como decía Fran, tienes una tasa de fecundidad reduciéndose, bueno, que por más que tú quisieras tener, no había forma, pero además que cuando tú miras hacia atrás, es un comportamiento que se viene dando. O sea, no fue que hoy de repente veníamos creciendo y de repente ahora cambió la cosa. O sea, tenemos desde el año 1950 para acá decreciendo. ¿Qué quiere decir? O sea, y es un concepto importante de tasa de crecimiento, porque yo siempre digo que con las estadísticas uno tiene que ayudar a que se acerque a la ciudadanía, que la ciudadanía la comprenda. O sea, sí seguimos creciendo, pero a un ritmo más lento, ¿verdad? O sea, no es que no crecimos, sí crecimos, pero ya no lo hacemos en la misma función que lo hacíamos antes. Y cuando tú miras, hay otros datos y otras estadísticas interesantes que te ayudan a ver este comportamiento. Nosotros hacemos un levantamiento de barrido censal a nivel de edificaciones en la zona metropolitana, y el número de soluciones habitacionales de una habitación está creciendo de una manera increíble en el sector del Distrito Nacional específicamente. Como decía Fran, te está dando cuenta de un cambio en esa dinámica poblacional, donde ya estas casas de 5 habitaciones, no sé qué cuánto, no es lo que la gente está demandando, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, hay un tema ahí también de segunda vivienda, de temas económicos, pero de alguna manera hay un cambio entonces en esa dinámica demográfica que yo creo que de alguna manera no nos atrevemos a aceptar, no queremos aceptar y no queremos analizarla en función de lo que eso va a implicar para la política pública en la República Dominicana. El próximo censo va a ser en el 32, 33. Pues, yo no sé, que esa sería la pero pregunta, debería ser hay en el gente que dice 2030. que, corrígeme, que ya las encuestas se están sustituyendo a los censos. ¿Sería correcto eso? Sí, No, pero yo quería son preguntarle, complementarias. porque no he visto que se ha hablado de eso, de que para el próximo censo, ¿qué es lo que hay que mejorar? ¿Ustedes conocieron esto? ¿Qué necesitan? Sí. ¿O todo está bien? No. Y nosotros de hecho fuimos desde un principio claros en cuáles fueron el tema de los ajustes. Y yo voy a conectar con una de las preguntas también que hacías anteriormente. Nosotros en este mes de agosto vamos a estar participando de un espacio regional que se va a dar para evaluar esta ronda de censos, la ronda 2020 como se le llama.
Y luego en septiembre nos vamos a una ronda de lo que tiene que ver con las recomendaciones para la próxima ronda 2020. Yo creo que de las cosas que nosotros tenemos que mejorar y siempre va a ser un tema importante y es contar, ¿verdad?, con todo el personal capacitado que se necesita en los tiempos. Hay que mejorar un tema de un proceso gestión de un proceso que no puede estar dependiendo de si hoy lo voy a hacer, si no lo voy a hacer, si es una decisión. Tiene que tener una Oficina Nacional de Estadística, y yo creo que eso es lo más importante, que sea autónoma, con presupuesto también autónomo, con personal independiente, y que pueda entonces gestionarse de una manera que, respetando los controles y las normas de control interno, pueda desarrollar un proceso conforme a lo que demanda una institución como esta que levanta información. Y eso es un reto muy importante, ¿verdad? Nosotros tenemos una ley que data del año 1959, ¿no?, que es una ley que restringe muchas cosas al trabajo que puede hacer la Oficina Nacional de Estadística. Y luego, en el tema de un censo, el censo no es tampoco, aun cuando lo lidera la ONE, es un proyecto país. Y es un proyecto que necesita el concurso, no solamente del gobierno, ¿verdad?, del gobierno, porque la gente como mira el gobierno, sino también, o sea, de toda una ciudadanía, ¿verdad?, que esté informada. Entonces hay retos ahí de coordinación también que vamos a tener que mirar. Y por lo menos yo creo que una de las cosas que estamos haciendo ahora es dejar bien documentado todo ese tipo de información, de los procesos, cómo se va mejorando los temas de reclutamiento. Dieron mucho dolor de cabeza los temas de reclutamiento para nosotros, de conseguir el personal adecuado en el lugar adecuado, porque entonces tú tenías muchas personas dentro de Santo Domingo, ¿no? Pero cuando te iba a Pedernales, cuando te iba a Elías Piña, la zona recóndita, no era lo mismo conseguir personal. Entonces ahí hay temas que creo que también van a estar. Y yo sí creo que una de las cosas que hicimos y que hay que seguir fomentando, lo veía también ayer en una noticia de Chile, las tecnologías llegaron para quedarse, ¿no? Y creo que hay que hacer un mayor aprovechamiento de la tecnología en el tema de la gestión del proceso, porque la ONE tiene mucha capacidad en materia técnica del proceso, ¿no? O sea, y hay buenos demógrafos, hay buenos especialistas en la ONE, pero el tema de gestión de este proceso, el proceso más grande que tiene un país, en este caso la República Dominicana, porque a diferencia de unas elecciones, la gente no va, la gente va a un sitio en particular. Tú aquí tienes que desplazarte a buscar al que está en la montaña, al que está el que tiene que montarte en una yola para irte a las islas, que tiene que agarrar burro, buscando a la gente donde esté. Y eso es un desafío también en materia cartográfica. Todo el tema de las tecnologías, mire, el levantamiento cartográfico, eso también fue un tema donde tenemos que mejorar mucho la parte de la geolocalización, que esto luego permita la integración de datos con registros administrativos. Es de los temas y por lo menos yo les digo, yo soy una persona que estoy trabajando y poniendo, sobre todo en el plano internacional, este tema de la gestión. Porque los organismos internacionales se ocupan mucho de darte lo técnico, pero en la gestión del proceso te dejan de alguna manera sin herramientas idóneas para poder enfrentar los temas comunicacionales. Señores, aquí vivimos un ataque comunicacional muy fuerte en ese proceso, que impactaba a la población y que tenía dirigido un mensaje a la población de que no se dejara censar. Entonces, eso cómo lo gestiona, cómo trabaja con el tema de manejo de crisis en estos temas, que no es la estadística, ¿no? Es un tema importante de ese liderazgo, de la coordinación, de la gestión que puedas hacer de un proceso como este. Ustedes publicaron unos datos muy importantes para nosotros que le damos seguimiento a los temas sociales y de manera permanente al tema de adolescencia y mujer. Cuando dieron las cifras de los embarazos adolescentes, son cifras que, aunque no son distintas de años anteriores, continúan siendo chocantes. Niñas de 9 años embarazadas, sí, que significa que se embarazaron a los 8, que la mayor cantidad de esos embarazos está entre niñas y adolescentes de entre 9 y 19 años. Quiero saber si han tenido algún efecto de parte de las autoridades que no sea la Oficina Nacional de Estadística en cuanto a estas cifras, si se le ha pedido un informe sobre eso y si sabes qué institución ha pedido los datos, si es que lo ha pedido, para determinar qué hacer con esa información, porque la información es importante, pero te revela una realidad
que no ha cambiado y que durante mucho tiempo viene estando quizás de manera constante porque la reducción es mínima en cuanto a las edades. Pero ¿qué hacer con esos datos? Sí. Mira, yo tengo 2 llamadas que me caen de una vez de que salen los datos. Doña Raquel, como parte de, Raquel Albaje, como parte de su rol de presidenta del gabinete de niños, niñas y adolescentes, y la otra es Alexandra Santelice de Conani, ¿no? O sea, de una vez nos llaman para comprender. Yo de hecho, porque fíjate, vuelvo otra vez al tema de las fuentes, o sea, a veces los datos no son tan fáciles de comprender y de ver cuál es la lectura que está detrás de ello y cuál es la decisión, por dónde tú deberías encaminar la decisión a tomar. Y normalmente entonces con ellos trabajamos porque nos piden que si por favor le podemos dar una mayor información, darle como el dato más digerido, ¿no? Y que puedan servirle a ellos a esa toma de decisiones. Entonces, eso siempre sale esa información y de una vez esas 2 llamadas yo las voy a tener ahí con nosotras. Y luego, bueno, hay un tema entonces en ese gabinete de coordinación. Nosotros apoyamos en su momento con los datos que teníamos y llegamos a explicar cuando nos pedían para la política de reducción en embarazo en adolescentes, ¿verdad? En todo momento estamos en comunicación. Pero la idea también de que nosotros estamos viendo, sobre todo con Conani, es la posibilidad de armar todo un sistema de información, de estadísticas para los niños, niñas y adolescentes a partir también de registros administrativos, porque los censos son cada 10 años, las encuestas, aunque se hacen anualmente, por lo menos la en hogar, no todos los años levantan la misma información en una encuesta modular que va cambiando y tú necesitas un dato mucho más ¿cómo se llama? Es continuo, que puedas utilizar para entonces la toma de decisiones. Bien. Bueno, podría estar bajando, pero miren estos datos de 2022, ¿verdad? Según los registros administrativos de las oficialías. La madre más joven en 2022 tenía 10 años, también se registró una de 11. Hubo 21 adolescentes que se convirtieron en madre a los 13 años y 413 a los 14 años. Me parte el alma. O sea que ahora tenemos gente con menor edad, porque ahora hay de 9 años. Sí. Y los números son mayores, además, a esa cifra. Sí, mira, va poco a poco la reducción, pero va. O sea, y de hecho, una de las cosas que a mí me llamó la atención de los datos que vienen del Servicio Nacional de Salud es que hubo una reducción en Asua. O sea, Asua normalmente era la provincia que tenía mayor porcentaje. Hoy en esos datos que dimos del primer trimestre es Montecristi, ¿no? Entonces ahí cambió ese panorama. Entonces, a veces también tenemos con la política pública que la focalizamos en un solo territorio, ¿no? Y buscamos tal vez impactar ahí, pero como les digo, a la ONE la ONE no está evaluando la política pública. La ONE está dando dando la datos. información que ahí estará a la disposición de que la ciudadanía, porque yo creo que otra de las cosas que yo trato también de siempre decirle a la gente, la ONE no levanta información para que el gobierno haga política pública, esa es una de las cosas, ¿no? La ONE levanta información para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la información, ¿no? Y su derecho a la información pasa de que porque cada uno de ustedes puedan tener información de calidad, información continua e información que le permita tanto al sector público, privado, a la sociedad en general, a las academias, pues gestionar conocimiento, ejercer ciudadanía y poder transformar la República Dominicana, que al final de cuentas no es un tema solamente de los gobiernos, ¿no? O de los partidos políticos, es una cosa que nos confiere a toda la sociedad y yo insto siempre a la gente a usar los datos de la ONE, a buscar información en nuestro portal, hay mucha información y bueno, también trabajando con las universidades ahora para ver cómo digerimos toda esa información. Estamos firmando un acuerdo con 5 universidades para entonces también trabajar en esa explotación de datos y en extender la cultura estadística, que es lo que necesitamos. Yo a veces digo, a ver, nosotros somos un país de béisbol, bueno, estamos en transición para el fútbol, ¿verdad? Igual. Y uno se sabe, cuando yo en la temporada de béisbol me sé todos los datos de los bateadores del Licey, ¿verdad? Porque soy liceísta. Entonces, debe ser. Claro, entonces manejo Debe esa de información. manejarlo de las águilas claro. también. Bueno, sí, lo manejo para ver un poco. No, porque tú las estadísticas tú no puedes... No puede ser excluyente. Pero me parcializo, me parece un poco, pero le tocará al dirigente Hay del un Licey sesgo hacer, ahí. pero lo hago. Entonces, ese es el tema de información. O sea, ¿cómo hago mía esa información que sí me impacta en mi calidad de vida? ¿No? Y cómo hago entonces para transformar. Es un reto que como Oficina Nacional de Estadística yo creo que tenemos y que estamos trabajando para ello. Bien, bueno, gracias a Miosotis.
y a Francisco Cáceres, de la Dirección Nacional de la directora y director de Censos y Encuestas de la Oficina Nacional de Estadística, que han estado con nosotros hoy. Muchas gracias, que tengan feliz día. Siempre. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias a ustedes.